Saludamos al doctor Salim Saidán, abogado, experto en Derecho Constitucional, Derechos Humanos, catedrático universitario. Doctor Saidán, bienvenido. Quisiéramos iniciar este diálogo preguntándole hasta cuándo seguirá una especie de predominancia de la Corte Constitucional que en los últimos tiempos ha venido tomando las decisiones más importantes para el país. El día de ayer nomás hablábamos con otro invitado sobre la decisión, la discusión que se estaba manteniendo a nivel de la Corte Constitucional con respecto a otro decreto ejecutivo, el 754, fundamental, que ha recibido la protesta de sectores productivos en el país, señalando de que se han paralizado obras de todo tipo por esta decisión de la Corte relacionada con la consulta ambiental y con la consulta previa libre e informada. Quisiéramos conocer su criterio. Muy buenos días, estimado Gustavo, gracias por la invitación. Un gusto siempre estar en su programa y un saludo también a todos los que nos ven a través de la señal de Antena 1. Bueno, yo creo que el problema no lo provocó la Corte Constitucional, el problema lo provocó el presidente Lasso y sus asesores en el ámbito jurídico. ¿Por qué digo esto, Gustavo? Porque en la Constitución está claramente establecido que quien tiene que regular el ejercicio de los derechos, en este caso el derecho a la consulta previa, el derecho a la consulta ambiental, no es el presidente. Quien tiene que regular el ejercicio de los derechos es la Asamblea Nacional. Si tenemos que buscar culpables aquí es al presidente por haber hecho algo que le correspondía hacer a la Asamblea y a la Asamblea que ha demostrado absoluta negligencia en los últimos periodos legislativos, postergando el debate de temas tan importantes como son la regulación del derecho a la consulta previa, el derecho a la consulta ambiental. Mire, por ejemplo, en este caso, el presidente mediante decreto confunde lo que es la consulta ambiental y la consulta previa. Técnicamente hablando, es muy probable que la Corte Constitucional ratifique, digamos, su decisión adoptada mediante una medida cautelar, suspendió los efectos jurídicos de ese decreto. Y ahora es muy probable que deje sin efectos jurídicos de ese decreto por ser contrario a la Constitución. Entonces, yo no creo que sea justo culpar al presidente de la República, a la Corte Constitucional, sino voltear la mirada a lo que ha hecho y ha dejado de hacer el presidente de la República y la Asamblea, ¿no? Y como vio usted ya ahora en perspectiva, pues se termina ya el periodo, el papel que ha cumplido la Corte Constitucional en el periodo de transición generado por la muerte cruzada. Bueno, sabe que me parece que han sido, ha sido extralimitado hasta cierto punto el rol que ha cumplido la Corte. ¿Por qué razón? Porque esto de convocar audiencia, dilatar tanto el pronunciamiento de la Corte al evaluar la constitucionalidad de los proyectos de decretos, leyes de urgencia económica, sí me parece que fue excesivo. Sí, fue excesivo. Yo soy crítico, la verdad, de que hayan dilatado tanto el examen de los decretos leyes, ¿sí? Y sobre todo que no se hayan regido a los parámetros legales para calificar la urgencia económica. Han establecido nuevos criterios y me parece que eso también es un exceso. Ya estaban establecidos los criterios para evaluar si un proyecto es o no de urgencia económica y tenían que aplicar la ley, nada más que eso. Entonces me parece que los jueces de la Corte a veces dilatan mucho el tratamiento de estos asuntos y ¿sabe quién termina perjudicado? Los ciudadanos, porque los ciudadanos no tenemos respuesta de la Corte en varios asuntos. Mire, yo le hablo a título personal en el ejercicio profesional. Yo tengo causas de 2, 3 años sin respuesta, ¿no? Le pongo un ejemplo, una reclasificación de los médicos pendiente ya durante 2 gobiernos, ¿sí? Por no decir casi 3, hasta ahora no se resuelve en la Corte Constitucional. Entonces, me parece que por privilegiar el tratamiento tan minucioso de estos temas políticos, postergan los asuntos de los ciudadanos. Miren, en este caso de funcionarios del Ministerio de Salud, una cartera de Estado tan importante, no han sido reclasificados. Entonces, mire también lo que pasa con los jubilados, con el tema de la seguridad social. Hay un montón de causas también represadas en la Corte Constitucional sobre esos temas. Entonces, la Corte creo que está dedicando demasiado tiempo a la evaluación de los decretos leyes de urgencia económica y se está olvidando de despachar los temas de los ciudadanos. Usted habrá atestiguado, doctor Saidán,
de que hubo un clamor por parte de cámaras de la producción, particularmente de la Cámara de la Minería, que ha reclamado y ha hecho un pedido público al nuevo gobierno que se vislumbra ya de Daniel Noboa, porque mejore las condiciones de seguridad jurídica. Y en su argumentación está a poner en duda incluso la validez de consultas populares como la consulta popular de Yasuní o la consulta popular de Cuenca por temas medioambientales. La pregunta es, ¿cuánta influencia puede tener el nuevo ejecutivo en estos temas? Yo considero que el nuevo gobierno tendrá que ser muy cuidadoso al establecer las directrices de su Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? El Ecuador necesita mover su aparato productivo, el Ecuador necesita estabilidad en el ámbito económico, ¿sí? Y sobre todo soluciones. Lo que preocupó hace algunos días y que disparó el riesgo país justamente fue una declaración de Daniel Noboa en su gira por algunos estados europeos y por Estados Unidos, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado en lo medido que es el presidente electo. Me parece que debe tener un poquito más de cuidado, los asesores deben estar mucho más pendientes de sus declaraciones, porque se puede enviar mensajes preocupantes a los inversionistas, se pueden enviar mensajes preocupantes a los organismos crediticios, y también me parece que debe cuidar mucho que el clima, digamos, en el Ecuador sea de estabilidad política, transmitir una imagen de confianza hacia el exterior para que puedan creer en nuestro país y aquí también podamos tener, digamos, proyectos de comercio ejecutándose. Mire, por ejemplo, lo que pasó en este gobierno con el acuerdo comercial de China es interesante, es importante, es un avance importante, es un gran mercado el chino. Mucha gente menosprecia y dice, no, nos van a inundar con productos chinos de acá, pero los productos ecuatorianos también pueden posicionarse en el mercado chino y es un gran mercado, ¿no? Entonces yo no creo que hay que subestimar algo positivo de este gobierno en el ámbito de la producción. Entonces yo creo que hay que dar continuidad en el ámbito de la producción. Julio José Prado hizo un interesante trabajo en esa cartera de Estado cuando fue ministro y me parece que ahora con Daniel Legarda tiene que haber una transición ordenada porque la producción es fundamental en el país. Creo que hay que abrirnos más a los mercados internacionales y me parece que por ahí debe estar una de las líneas estratégicas y prioritarias del próximo gobierno. Y en el ámbito de la extracción de recursos naturales, creo que hay que saber conciliar la necesidad de extraer los recursos naturales que le pertenecen al Estado con el respeto de los derechos, ¿no? De las comunidades, de las áreas de incidencia de los proyectos, para que no haya inconvenientes, no haya tensiones sociales y se minimicen los impactos ambientales. Algunos analistas en estos últimos días, tras las declaraciones de Noboa y esos efectos que aparentemente han tenido, sumados a otros factores en el incremento del riesgo país, han señalado la necesidad de que se integre en el gobierno de Daniel Noboa a operadores políticos con experiencia para balancear la juventud del presidente y de su gabinete para no cometer, en otras palabras, errores como los que han afectado en la imagen externa del país que se ha reflejado en el riesgo país. Todavía no conocemos quiénes dirigirán, se ha dicho que se va a nombrar ya a ministro del Interior y ministro de Gobierno, pero ¿qué opina usted sobre ese tema? Sí, primero que no debe repetir errores de este gobierno, ¿no? El gobierno saliente se ha caracterizado por tener un pésimo equipo jurídico y un pésimo equipo de comunicación, ¿sí? Creo que son dos áreas fundamentales que tiene que fortalecer el presidente entrante, ¿no? Yo no discuto que Daniel Noboa es parte de una generación que vea la política de forma totalmente distinta, ¿no? Él ha llegado a los jóvenes de una manera distinta. Creo que tiene que aprovechar ese capital político con una adecuada asesoría en comunicación, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece interesante el perfil que tiene él. Habla poco, es muy mesurado en sus declaraciones, pero él, claro, tiene que demostrar con acciones concretas que realmente está comprometido con promover algunos cambios. Le pongo un ejemplo. Él nos ha dicho que en el ámbito de la seguridad habrá una Agencia Nacional de Inteligencia, ¿sí? Y que en el Consejo de Seguridad va a plantear algunas soluciones para reducir la violencia, ¿sí?
El Ecuador es uno de los 10 países con mayor criminalidad del mundo. Así que todos esperamos que funcione ese plan Fénix que ha anunciado ya el presidente electo para reducir la violencia, sobre todo en zonas urbanas marginales y en zonas de alto riesgo. Entonces, yo le auguro el mayor de los éxitos al presidente y a su equipo, pero le haría una recomendación. No se den solamente de personas jóvenes, y no es por subestimarlas. Las personas jóvenes ahora están muy bien formadas, sin duda, más o menos unos 10 nombres que ya ha anunciado el presidente Noboa, tienen perfiles interesantes en cuanto a formación, pero no tienen la experiencia suficiente. Entonces, yo creo que tiene que combinar juventud con experiencia. Me parece que es muy aventurado, muy arriesgado llenarse solamente de jóvenes que no tienen experiencia, sobre todo en el sector público, conociendo que el sector público es súper complejo. Lidiar con la burocracia del país no es fácil, ¿sí? Así que yo creo que tiene que buscar perfiles como el del ministro de Agricultura. A mí me parece que tiene un perfil muy interesante. Formación en el Zamorano, me parece, un país centroamericano que ha entregado al mundo muy buenos profesionales en ese campo de la agricultura, de la ganadería, y tiene una experiencia muy interesante, me parece, que en la exportación de banano. Creo que personas así van a contribuir más que personas que pueden tener las mejores credenciales académicas, pueden haberse graduado en las mejores universidades del mundo, pero que no tienen experiencia en el sector público, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí tiene que atender eso. Le pongo un ejemplo, el ministro del Trabajo es fundamental. Él ha anunciado que va a reducir las tasas de desempleo, ¿no? Yo creo que el ministro del Trabajo le tiene que decir que el problema principal del país no es el desempleo. El problema del país es la informalidad y el subempleo. Entonces, ojalá que se rodee de buena gente, que no tenga mucha contaminación política, porque ya sabe usted lo que ha pasado con oportunistas que se pegan al gobierno entrante para hacer sus negocios y pueden contaminar la acción gubernamental. Yo veo que tiene muy buenas intenciones de presidente electo y lo único que le falta es, creo que rodearse de personas con más experiencia. Hay analistas contemporáneos, Jaime Durán Barba es uno de ellos, que habla de que en esta época del Internet, del dios Google, como él le llama, esta época vertiginosa, dominada en buena parte por las redes sociales y las nuevas formas de comunicación, las doctrinas políticas, los planes de gobierno no le importan al elector, no son parte de una campaña electoral. Al elector le importan los problemas cotidianos más reales, más cercanos, pero el mismo autor señala que estos documentos, estas ideas plasmadas en doctrinas políticas, en planes de gobierno, sí siguen siendo parte fundamental de cualquier gobierno para poner nortes claros. Y esto parecería ser aún más necesario y urgente en un corto gobierno. ¿Hace falta definiciones en este sentido para el gobierno de Noboa? Sí, si me puede precisar un poquito más, mi estimado Gustavo, Le decía su pregunta. que en las campañas electorales, doctrinas políticas y planes de gobierno no le importan al elector, es lo que concluye Jaime Durán Barba, pero que son documentos fundamentales realmente como guías para un gobierno. Sí, definitivamente. Creo yo que, aquí hay que dividir a Daniel Noboa, el candidato que supo llegar adecuadamente, conectarse con la gente, con el electorado joven especialmente, con el presidente que tiene que gobernar para todos, ¿no? Exactamente. Si le pongo un ejemplo, el posicionamiento en redes sociales sí le permitió llegar, pero no podrá sostenerse solamente con una intensa actividad en redes sociales. El pueblo va a pedir resultados. Le pongo un ejemplo, el ministro de Finanzas en funciones, a pesar de que ha ocultado cifras reales al país, ¿sí? Ha reconocido que el déficit fiscal llegará a 3.500 millones de dólares, ¿no? Y mire lo que ha dicho Cordes, que por cierto tenía su cercanía con el gobierno en funciones, porque obviamente es la democracia popular la que trabaja para esta corporación. Tanto Cordes como el Observatorio de la Política Fiscal apuntan a que la brecha será de 5.000 millones de dólares o quién sabe más. ¿Sí? Es casi el 4% del PIB.
Entonces, un sector que le importa muchísimo a la gente es el sector económico. Hay una muy buena ministra de Economía con excelente formación y con una interesante experiencia en el campo económico. Yo le auguro éxitos a la colega docente. Sí, de hecho es una reconocida docente en el ámbito económico. Ojalá que pueda lidiar con la situación fiscal del Ecuador, que es muy compleja. Ahora tendrá que preocuparse de los temas macroeconómicos, microeconómicos, y saber manejar los escasos recursos que le deja un gobierno totalmente ineficiente, totalmente irresponsable en el manejo de cifras, ¿sí? A mí me preocupa un poquito nada más que en el plan de gobierno de Daniel Noboa, ¿sí? No hay algo concreto en cuanto al plan económico, ¿no? Ninguna propuesta de política económica, ¿sí? Entonces hay muchas generalidades, hay muchas expresiones de buenas intenciones, pero poca precisión. Entonces ahora, si quiere comunicarse bien, mantener esa buena comunicación con la gente, tendrá que entregarle resultados. Mire, hemos llegado a una estabilidad económica, miren, hemos mejorado tales cifras con puntos porcentuales concretos, porque la crisis económica es la que primero se siente por parte de la gente, y sobre todo creo que el reto que tiene el presidente Noboa es insertar a la juventud en el pleno empleo, ¿no? Exacto. Una de sus apuestas en materia económica es justamente incrementar el empleo en forma muy significativa, pero esto no se lo logra en periodos cortos, en cortos plazos. Exactamente, sí, tiene muy poco tiempo para ejecutar su plan. Tiene un año, yo creo que prácticamente un año, porque los últimos 6 meses van a ser electorales. Y usted ya sabe que los aliados que en un inicio le apoyen seguramente lo dejarán solo los últimos meses de su gobierno. Entonces, debe tener en cuenta ese factor importante. Creo que no debe esperar tiempo para ejecutar su plan. Yo celebro que haya realizado esta gira el presidente Noboa. Muchos lo han criticado, ¿no? Que ha estado ausente aquí en la política nacional. Me parece que más bien tenía que aprovechar estos días de transición para buscar apoyos a nivel internacional y traer resultados concretos, ¿no? Ojalá que Gabriela Sommerfield, que es una exitosa empresaria, tenga una buena gestión en la Cancillería y pueda ser eficiente en el manejo de las relaciones internacionales y lograr el apoyo que se necesita. La cooperación internacional es fundamental para lograr enfrentar esta crisis económica que nos deja el gobierno, ¿no? Si usted observa las cifras que deja este gobierno, son realmente críticas, ¿sí? Creo que la inversión estatal en sectores sociales ha sido muy, muy escasa, y tendrá también que cuidar ese frente, porque ya sabe usted qué es lo que pasa cuando hay desatención en el área social, en el área económica. Puede haber manifestaciones, ya sabe usted, del actor de siempre que amenaza con paralizar el país. Creo que no hay que darle excusas a ese actor irresponsable que ha contribuido muy poco con alternativas, soluciones a los problemas del país, y más bien siempre ha provocado el caos. Así que ojalá que tenga la inteligencia Daniel Noboa de buscar buenos aliados a nivel político y sobre todo tender puentes con las organizaciones sociales para que no haya un clima de convulsión, sino más bien una estabilidad económica y política que le hace bien al país. ¿Qué cree que no debería hacer Daniel Noboa para no sufrir un desgaste tempranero en su gobierno? Para mí es absolutamente innecesaria la consulta, la verdad. Para mí es absolutamente, va a provocar polarización, como han advertido algunos analistas políticos, ¿no? Polarización de entrada en la sociedad, y creo yo que más bien tiene que aprovechar su capital político. Lo que sí tiene que hacer Daniel Noboa, me parece, es atender ciertos asuntos importantes. Le pongo un ejemplo. Él ha anunciado la reforma del sistema de jubilación, ¿sí? Para lograr la sostenibilidad del sistema de pensiones, ¿no? Entonces, si él quiere incluir o ajustar la edad de la jubilación, la contribución de los trabajadores, bueno, que nos presente una propuesta clara que tenga el menos impacto en la gente, en los afiliados, ¿no? Entonces,
Me parece que por ahí debe priorizar la seguridad social. Otra área que tiene que priorizar también, me parece que es el tema de seguridad, ¿no? El tema de seguridad es fundamental. Resultados rápidos y concretos a través de esta Agencia Nacional de Inteligencia y el Plan Fénix que él ha ofrecido en sus declaraciones de campaña es también súper importante. Y por último, yo creo que también, Gustavo, es fundamental que el presidente de la República eh, ponga especial atención a el sector productivo, ¿no? El sector productivo puede mejorar la situación del empleo, el sector productivo creo que puede ayudar en el tema económico, el sector productivo creo yo que puede hacer que el Ecuador sea nuevamente atractivo y un destino interesante para muchos inversionistas. Me parece que esas deberían ser las áreas estratégicas. Ojalá que el presidente de la República también ejerza con inteligencia las atribuciones que tiene, por ejemplo, en el ámbito legislativo. Él ha dicho que va a presentar un proyecto de ley de urgencia económica mensual. ¿Sí? Tal vez no es necesario un proyecto de ley de urgencia económica mensual, pero sí que sepa identificar áreas prioritarias. Tiene 500 proyectos de ley la Asamblea represados, producto de la irresponsable actividad de los asambleístas que fueron protagonistas de la disolución de la Asamblea. Así que no sé con la agenda que tendrá la próxima Asamblea, no sé si es que avance a pasar solamente discutiendo proyectos de ley de urgencia económica. Yo creo que no es una buena decisión la del presidente presentar un proyecto de ley de urgencia económica. Presentar 2, 3 proyectos de ley de urgencia económica en el primer año me parece que serían suficientes para poder reactivar el aparato productivo, darle soluciones inmediatas a la gente y sobre todo, creo yo, mejorar la situación fiscal, Gustavo. La situación fiscal es crítica en este momento en el país y tendrá que poner un buen director o directora del Servicio de Rentas Internas si quiere mejorar la recaudación de impuestos. Ese es un reto súper importante que va a dar confianza al país, porque usted sabe que proviene de un sector empresarial, el presidente electo Noboa, y tendrá que demostrar que está comprometido realmente con cobrar impuestos a los grandes actores de poder económico del país, porque creo que ahí también ha fallado la gestión Para del todos estos logros presidente. también tendrá que lograr buenos niveles de gobernanza, mucho mejor que lo que ha tenido Guillermo Lasso. El tiempo se nos agota, doctor Saidán. Quisiera dejarle con un último comentario sobre esta especie de despedida del Consejo Nacional Electoral, por lo menos con su actual estructura. En nombre del Consejo Electoral, la presidenta Diana Tamainda acaba de demandar al periodista Roberto Aguilar ante el Tribunal Contencioso Electoral por $31.500 y pide la suspensión de derechos de participación de este periodista por una columna de opinión. El Consejo de Comunicación se ha pronunciado sobre este tema, señalando que la denuncia presentada se constituye en una herramienta que amedrenta el libre flujo de ideas en una sociedad. ¿Qué le parece este tema? Sí, totalmente. Yo considero que la CIP, ¿sí? Ha hecho bien en advertir las graves amenazas a la libertad de expresión en Ecuador, ¿no? Mire, son ya 9 periodistas que han salido del país, ¿sí? Por amenazas de muerte, inclusive según la Sociedad Interamericana de Prensa. Así que la grave situación que enfrenta el ejercicio periodístico no solamente es producto del auge de las de crimen organizado, sino también de este tipo de autoridades hipersensibles, ¿sí? Que no toleran el escrutinio público y que definitivamente abusan de su poder tratando de amedrentar el ejercicio periodístico. Yo repudio totalmente esta acción judicial que ha iniciado Diana Tamain. Me parece que es clarísima la ineficiencia de la presidenta en la conducción del Consejo Nacional Electoral. Y me parece que también ha sido acertada lo que ha hecho Janina Cruz, ¿no? El Consejo de Comunicación ha recordado a todos los funcionarios públicos que su gestión sujeta a un amplio escrutinio de los periodistas, por lo que considera que es una herramienta que amedrenta el libre flujo de ideas de la sociedad. Me parece acertado también ese comunicado
Consejo de Comunicación. Sí, y ese artículo de Roberto Aguilar, dicho sea de paso, es una crítica a la falta de acción del CNE y de Diana Tamain para poner coto a actores políticos sentenciados por la justicia que están además proscritos de actuar en la política ecuatoriana. Efectivamente, la columna Diana, Levántate y anda, con el estilo particular que tiene su colega Roberto Aguilera, creo que pone en evidencia la forma como ha conducido el presidente del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain. Si no, mire los cuestionamientos que ha recibido de los propios consejeros. Elena Nájera ha sido muy severa en sus críticas con la presidenta. La presidenta ha sido una autoridad que ha estado, digamos, más digamos, ha sido muy funcionaria a los intereses partidistas antes que garantizar la transparencia de los procesos electorales y asegurar una eficiente gestión. Para empezar, hacer que ya debíamos cambiar de consejeros, ¿no? Y mire usted, siguen cuestiones, ¿no? Absoluta, de cuestión, y lejos de amedrentar el ejercicio periodístico, tiene que hacer una revisión de sus actuaciones y dar un paso al costado, porque definitivamente una autoridad así no le brinda confianza Es hora ya al de electorado. ir a la reestructuración de este organismo, la reestructuración parcial que ya tocaba hace mucho tiempo. Yo creo que Juan Sebastián Guarderas, consejero de Participación Ciudadana, está comprometido con ello y ojalá que llegue a concretar esta renovación que se necesita en el CNE. Bien. Muchísimas gracias, doctora Saidán, por habernos atendido. Muchísimas gracias, estimado Gustavo. Siempre un gusto dialogar con usted. El doctor Salim Saidán es académico, abogado experto en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Son las 8:50 minutos.